Bienvenidos amigos al segundo bloque de Aviva Voz en el día de hoy, como todos los domingos pasada medianoche aquí a través de Crónica TV. Estamos hablando sobre el poder, ustedes del otro lado tuiteando y participando a través de las redes sociales, también ya saben, numeral Aviva Voz o @Aviva Voz Crónica, la posibilidad de opinar. Pero salimos a la calle, como es habitual aquí en el programa, y hablamos un poquito con la gente, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de la diferencia que hay entre la gente y los dirigentes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros algunos opinar, no, los políticos, esto y lo otro? Bueno, si vos estuvieses en su lugar, ¿qué harías? Y muchos piensan que lo mismo, ¿no? Así que decidimos salir a preguntar a la gente qué tiene de bueno y qué tiene de malo el poder. Y si es corrupto el poder, y esto nos decía la gente por la calle, mirá. Creo que en tu presencia. El poder puede ser bueno o malo, depende de cómo se lo utilice. El poder es bueno. El poder es bueno para mí, por ejemplo, sí, dependiendo de la persona que lo utiliza, puede ser bueno o malo. Sí. Si no tenés poder, por más que tengas buenos ideales o buenos pensamientos, no lo vas a poder llevar a cabo. El poder, estamos hablando subjetivamente, para mí depende de cómo se utilice. Puede llegar a ser muy bueno, como si está mal utilizado puede llegar a ser muy malo, pero sirve, realmente creo que sirve. Bueno, si tenés poder para servir al otro, para estar para el otro, para ayudarlos, me parece que es muy bueno. Ahora, si te querés enriquecer a vos mismo y manejar personas de mala manera con tu poder, no me parece. El poder corrompe, depende de quién lo ejerce. Si la persona que está manejando el poder no tiene la conciencia para saber la capacidad que tiene en sus manos, puede llegar a corromperla. Podés hacer cosas buenas o malas. Podés ir de un extremo al otro. Supongo que si no tenés las bases suficientes, el poder te enceguece. Sí, el poder creo que corrompe, sí. Creo que hay formas de poder sanas, sobre todo cuando hay mucha capacidad para absorber las cosas malas que van pasando, y como puede ser el ejemplo de amor de padres, hijos, familias o personas grandes de la humanidad que evidentemente no son cualquiera. La iglesia, por ejemplo, hay personas que, digamos, tienen influencias en las almas y hacen mucho bien. Hace bien el laburo allí en la calle, y el hombre casco, mostrando su poder, ¿no? Que es poder hablar con el casco puesto, ¿no? Era realmente muy importante. Bueno, algunas menciones allí para la iglesia también y para la corrupción. Esta palabra que está lamentablemente, ¿no? Muy en nuestro país asociado al poder. ¿Qué podemos decir sobre la corrupción, Isam? El poder, el problema no es el poder, siempre acá la opinión del público lo ha dicho, son las personas. ¿Qué hacemos con el poder? Ahora, los profetas han tenido poder, pero ¿cómo lo utilizaron? Al servicio de la gente. Entonces, la corrupción va de la mano no del poder, sino de la persona. Es la persona, digamos, y el poder sería el que alimenta o pone la lupa en eso. Sí, a mí me parece, continuando lo que dice Isam, los profetas tuvieron el poder y lo utilizaron para bien, o lo que hablábamos antes del Papa Francisco, o lo que se hablaba antes de pensar a Jesús como alguien que fue contra el poder. Moisés fue contra el faraón, Sí. Buda que deja su lugar. Digo, estamos viendo como que en todos nuestros credos, tal vez nuestros profetas, nuestros grandes líderes, nuestros salvadores, redentores, vinieron a luchar contra el poder instituido. Sí. Y después tuvieron el poder de la gente que lo seguía, del pueblo que apoyaba esta nueva misión de libertad. El problema está cuando armamos de eso una institución y volvemos Y se los vuelve hombres, a cometer el error, claro. el ser humano, a hacer una nueva institución que encierra en lugar de liberar, que es lo que, digo, profesaban todos los líderes de nuestros credos. Bien. Bueno, pensaba que hay personas que el poder lo cambian. ¿Viste esa expresión que se suele decir, se subió al caballo, ¿no? Sí. Es que antiguamente toda la gente andaba a pie y muy pocos, solo los nobles, andaban a caballo y como que miraban a la gente desde arriba. Y es esa idea, hay personas que cambian cuando tienen un puesto, tienen una oportunidad. Ahora, me parece muy importante que el poder decepciona, Pato, cuando no va acompañado del ejemplo. Es decir, cuando vos pedís, exigís, imponés una cosa, pero luego vos
vivís otra cosa y eso se hace público y genera una gran decepción y a veces hasta ha causado en sociedades procesos de revolución, ¿no? ¿Es inherente a los gobiernos en la historia de la humanidad la corrupción, la cuestión de corromperse desde el poder? Está aquella vieja frase que hoy decíamos, ¿no? El poder absoluto corrompe absolutamente. Mira, yo escuchaba palabras, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, los testimonios, y hay una palabra que no aparece, o no apareció, que creo que es el control, digamos, ¿no? Si hay poder, bueno, ideemos los mecanismos para controlar ese poder. Digo, no sabemos si es que el poder es bueno, es malo, si es que las personas los corrompe el poder. Digo, que eso son discusiones enormes, digamos, ¿no? Sí. Pero por ahí, digamos, conociéndolo, digamos, controlémoslo, eso lo dijo, digamos, Montesquieu en el siglo XVII, digamos, ¿no? O sea, dividirlo, primero dividámoslo. Entonces, lo que apareció en el informe primero, ejecutivo, legislativo, judicial, punto. Ahí, lo que llamaban los check and balance, los balance y contrapeso. Que esté balanceado. Balanceémoslo, controlémoslo, o sea, hagamos, digamos, auditémoslo, que los políticos hagan lo que llamaban account, ¿no? Es rendición de cuentas, digo, tenemos un montón, o podemos generar mecanismos para limitar, para controlar ese poder. La democracia genera que los podamos votar de vez en cuando. Sí, o no. Que no sea una monarquía para siempre. Sí, bueno, por eso digo, o sea, al faraón no lo podíamos elegir si o no, digamos, estaba puesto ahí supuestamente por Dios, entonces era, digamos, incuestionable el relato. A los políticos en la democracia, bueno, podemos quitarlo, ponerlo. Después, digamos, cuestionemos la dirigencia que tenemos, etcétera, pero utilicemos o creemos mecanismos para controlar, para acercar ese poder y evitar que digamos, se enriquezcan, y etcétera, todos los problemas que conocemos que trae aparejado el poder, digamos, ¿no? Digamos, tal vez todos en esa ocasión, perdón, tal vez con poder todos de alguna forma desbarranquemos, digamos, no sé decirlo, pero... Yo creo que tiene que haber también un mecanismo de control interno en esto, ¿no? Hace un ratito hablábamos, bueno, el poder es un servicio. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa en lo concreto de cada uno que mi poder, el poder que yo tengo como líder, como jefe, en qué actitud, en qué hecho se transforma este poder en un servicio? Yo pienso que tiene que haber un mecanismo interno en cada uno. ¿En qué momento este pedido, este mandato, esta inspiración la transformo en habilitar a otros para que realicen, ¿no? O invito, dejo, permito, hago participar. Creo que parte del control no es solo externo, sino también de cada uno. De cada uno interno, claro, ¿no? ¿Y qué tan iluminado habrá que ser para no resistir a la tentación de perpetuarse en un poder, ¿no? Sea institucional, sea religioso, o el que sea, Alberto? Mira, yo coincido acá con el padre. Pienso que uno primero tiene que estar en armonía con uno mismo, como para uno no cometer abusos de poder. Y recién antes de la tanda, se me venía a la cabeza que nosotros como humanos en 100 años hemos dilapidado los recursos de millones de años en el planeta. Nos hemos apoderado de todas las especies. Por ejemplo, los pollos viven como en campos de concentración, simplemente para ser reproducidos, alimentados, engordados y matarlos. Y ser alimento. Y nosotros también podemos reencarnar como pollos. O sea, a lo mejor las otras religiones no lo tienen en cuenta, pero nosotros también podemos ser pollos, también podemos ser vacas. O sea, no solamente tenemos que cuidar de los gatos y los perros, domesticándolos. Digamos sino que como humanidad en algún lugar nos estamos sintiendo con poder por sobre el resto de la naturaleza. El problema empieza ya en nosotros, con nuestro ego, que nos separamos y pensamos que el poder lo está ejerciendo un gobierno. En realidad el poder es nuestro propio desequilibrio. Creo que el tema que nos dijo acá es el poder económico. Creo que el poder económico sí, podemos hablar horas. El tema corrupción, el tema, bueno, no pensar en dar un servicio, bueno, poder económico que es el peor de los poderes. Pero está ligado con el poder político, ¿no? El poder económico. Está lógico, y acá es donde se nos empiezan a juntar todos los temas anteriores, ¿no? Porque el dinero ha estado. Voy a pedir alguna opinión en la tribuna, no sé quién tiene ganas de sumarse en este momento. Jefe, ¿cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro, estudiante de abogacía. Bien, Alejandro. De Derecho, UBA. Yo creo que acá lo que estamos viendo y estoy escuchando y muy atentamente es que todos los señores están con
toda la cuestión divina, de la cuestión religiosa, de cada una de las ideas que expresan, ¿no? Pero acá hay algo que me parece que estamos soslayando y es bastante grave. Cuando el mundo recibió la famosa revolución industrial, cambió la sociedad, hubo un cambio social muy profundo y se está negando el derecho que tienen los trabajadores a ejercer el poder. Y de ahí se trata no sé si quieren debatimos del tema. Como yo lo veo, yo cuando era chico iba a un colegio de curas y mis padres decían, cuando seas grande no queremos que seas comunista. Pero bueno, bárbaro, genial. Lo que mis padres querían, efectivamente, se dio la inversa. Y acá estás reivindicando el derecho del trabajador. Celebré y gocé con todos los de la clase obrera y dije, bueno, el día de mañana, si el día de mañana tomamos el poder, va a ser una gran bendición para todos los curas que no creían que íbamos a llegar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es tu nombre? No me acuerdo. Alejandro. Alejandro. Pero en la sociedad comunista no hay ausencia de poder. Es la dictadura de la clase obrera, digamos, de la clase trabajadora. A ver. No hay ausencia de poder, digamos. Acá, digamos, podemos discutir después cómo se redistribuyen las riquezas, las ganancias, etcétera, pero digo, es la dictadura del proletariado, es la dominación de la clase trabajadora por sobre la burguesía. Claro, pero eventualmente... No es que desaparece el poder, ¿se entiende, digamos, no? Sí, pero lo que ocurre es que todo se recicla, todo se reforma. Y el comunismo mismo, que ya no existe, y hay que aceptarlo, da paso para ciertas cosas que han sido positivas. Entonces, al ser positivas, fueron incorporando a otros sectores de la sociedad que antes no eran para nada conciliables, y con eso se logró cambiar la imagen. Por eso yo digo, pucha, hablamos del poder, pero no hablamos del poder verdadero, que es el de los trabajadores. Porque cada trabajador que se organiza en una fábrica, en un establecimiento, en un barrio, en una escuela, en donde sea, tiene todo el derecho del mundo a tomar. Pero en tu discurso, ya perdón. Sí. Damián, sumate. No, digo que cómo que no, si estuvimos hablando todo el tiempo del poder del pueblo, del poder de la gente, del poder de los individuos, digo, eso incluye a los trabajadores. Si querés ser un poco más sectario y decir que solo los trabajadores y no los estudiantes, no creo que eso sea ni comunismo ni marxismo, pero te lo podemos aceptar. Pero estuvimos hablando del poder de la gente, estuvimos hablando de la base de la pirámide. Todas las fuerzas de la sociedad tienen que estar representadas en el poder. Y es de lo que estuvimos hablando todos. Pero el poder de la clase trabajadora sería per se mejor que el poder de la burguesía a tu juicio. Pero completamente. Y me lo ha demostrado. Inclusive he visitado lugares que aparentemente acá parecen ser como que son los enemigos de la humanidad y que no lo son tal, y sin embargo me han demostrado que se puede. Y se puede hablar de democracia y se puede hablar de libertad. Justamente, la palabra democracia es ideal como para decir, bueno, todos tenemos nuestra opinión aquí y es un tema que es amplísimo, ¿no? Para llevar por distintos lugares. ¿Alguien quiere acotar algo sobre lo que pasó recién? Yo pienso que en relación al poder está siempre lo que hablábamos o lo que se presentaba en el video, la obediencia, ¿no? Frente al poder está la posibilidad de, si es un poder injusto, si es un poder que aplasta, está la posibilidad de levantarse, de expresar, de participar. El tema es que se juega el miedo también, ¿no? Frente al poder, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que haya habido tanto ejercicio de poder en contra del hombre, en contra de la sociedad? Bueno, hubo mucha gente que, digamos, yo me incluyo en muchos momentos, ¿no? Que no nos pusimos de pie, que tuvimos temor ante alguien que se presentaba con más carácter o con más lucidez, aparentemente, ¿no? Creo que poder y temor también son dos conceptos, dos temas que es importante debatir. Yo meto un tema... Sí, Osvaldo. No, iba a decir que vuelvo otra vez al plano de lo íntimo. Creo que a nivel ideológico podemos estar toda la noche, pero a mí me hace muchísimo ruido cuando no pueden caminar juntos lo que decís con lo que vivís. Cuando uno sabe que el poder de la palabra es muy fuerte, pero luego está el poder de tu vida, de los hechos. Entonces creo que el poder es muy importante cuando lo usás para servir a la gente y está acompañado, pienses de derecha o de izquierda, por tu vida. Es decir, que el primer poder
te transforma a vos porque vos vivís aquello que estás sosteniendo, ¿no? Yo quiero aprovechar, digo, que tenemos aquí referentes religiosos y claramente las religiones han sido más de una vez cuestionadas desde ese lugar, ¿no? Desde el haber sido quizás instrumentos de poder. Y quiero meter el tema del poder de la fe, porque quienes no tienen fe ven a la fe casi como una ignorancia. No sé si se entiende, espero que no se vea peyorativo. Viste que más de una vez el que no tiene fe dice, bueno, che, si pensamos no nos engañan. Cuando en realidad el que piensa como que quiere ver para creer y el que tiene fe siente para creer. Quiero que ustedes me ayuden a describir desde un lugar espiritual ese poder, el poder de la fe. Digo, que va más allá de los gobiernos y las ideologías y las políticas humanas, que tiene que ver con un poder divino, con algo que se siente y que quizás a veces no alcanzan las palabras para explicar. ¿Me ayudan? Sí. Una vez más. Pero hablábamos con Jorge hace un ratito, yo le contaba de la experiencia transformadora que veo en las cárceles a través de la predicación del Evangelio, y veo un poder que cambia, que racionalmente es casi inentendible, como un tipo que tiene una condena por asesinato o por cosas reprobables y está cumpliendo esa condena, se produce en él un cambio transformador, fruto de lo que personalmente yo creo que es algo que vos mencionabas, el poder de Dios. Es donde no resiste ninguna explicación intelectual, que lo he experimentado y lo veo en miles de personas que iban con un rumbo prácticamente un precipicio, historias irreversibles y que son transformadas. Chicos adictos, se suele decir, la droga es un viaje de ida, pero Pato, he comprobado que frente al poder sobrenatural, ¿no?, inentendible, se puede volver. Damián. Sí, un poco en consonancia y continuando lo que decía Osvaldo, no hay tal confrontación, ya no pensamos que ciencia y religión son opuestos, ni iluminismo y oscuridad, sino que estamos tratando de armar algo entre todos, en el sentido de que la fe no es racional. Entonces, si vos tenés una fe, no hay punto de debate. Bueno, pero demostrame, no hay nada que demostrar, es fe. Bien, ahora dividamos también la fe religiosa de la fe. Salvo los extremos nihilistas, el ser humano tiene fe. Hay que tener mucha fe para traer un hijo al mundo. Se puede ser muy ateo, pero hay que tener fe, mucha fe en la vida para traer un hijo a este mundo. Hay que tener fe para enamorarse, hay que tener fe para estudiar, trabajar, hay que tener fe para ahorrar, hay que tener fe en el futuro para ahorrar. Digo, basamos nuestra vida muchas veces en la fe, en algunos valores, en que si me comporto bien, me irá bien. Tengo fe en alguna especie de justicia cósmica, universal, platónica, religiosa. Después vemos el nombre, pero hay una fe que va más allá de la religiosa, más allá de la institución, que tiene que ver con la fe de la humanidad. Esa fe puede convivir tranquilamente con la razón, que tampoco todo lo abarca y todo lo resuelve, porque hay muchas cosas que no sabemos, que no comprendemos, y bueno, estudiamos, investigamos y tratamos de avanzar. Y mientras tanto vamos conjugando todo para vivir lo mejor posible. ¿Y esa fe es tan poderosa? Digo, ¿ese poder es la que mueve montañas, Isam? Sí, la verdad que el poder de la fe obviamente no tiene explicación, pero en el Islam el poder de la fe marca conductas y la persona de fe ve límites. Yo siempre digo cuando tengo charlas que se ha perdido un poco la ética, la moral, los límites, y siempre le ruego a Dios que esa persona que perdió ese camino vuelva a la fe, no a la fe islámica, a la fe católica, a la fe judía, no importa, pero que tenga fe, porque la fe es lo que lo va a guiar y le va a poner límites en su conducta. Bien. Sería lo que importa es la fe, no importa en qué, diría Daniel. Y para nosotros los cristianos la fe es un encuentro con Jesús, es encontrarse con Él de corazón, descubrirlo, sentir y experimentar que su amor pasa a nuestra vida y la vida de Dios pasa a nosotros con todo su poder. Entonces, ese poder de Jesús es el que transforma corazones, es el que hace milagros, es el que realiza cosas que humanamente no tienen explicación, ¿no? Alberto. Bueno, como budista le pido perdón a mis compañeros. En el budismo no se habla de fe. El Buda dijo, no me crean a mí, sino que experimenten y vean si da buenos resultados. Si hay buenas causas, va a haber buenos efectos. Pero no es una cuestión de fe el budismo.
O sea, no tienen en ningún lugar algo... No, digamos, es una experiencia. Es una experiencia, o sea, es vivir cada ¿cómo cosa. puedo yo decir qué gusto tiene el agua? Y bueno, lo tengo que experimentar. No te puedo transmitir. ¿Cómo te explico? Claro. Pato, ¿qué gusto tiene el agua o qué gusto tiene el té? Es una experiencia. Hay que ir y experimentarlo. Hay que experimentarlo, exacto. Por eso quizás en el budismo cada camino es personal y por eso es tan difícil encorsetarlo en algún dogma como sí pasa en otras religiones. Claro, por eso somos más anarquistas, o sea, no construimos poder. Ni siquiera los líderes budistas tienen poder sobre sus linajes, tampoco. Dicen algunos que un hombre sin Dios es como un árbol sin raíces, ¿no? Y en general cuando hay discusiones que tienen que ver con guerras, con malas consecuencias del poder, son muchos los que se preguntan ¿dónde está Dios? Sí, yo tengo ganas de que alguno de ustedes me ayude a contestarme esta pregunta. ¿Viste cuando es la típica? A cualquiera de ustedes que son tipo de fe le habrán dicho, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios cuando muere un niño en medio de una guerra? ¿O dónde está Dios cuando nos peleamos? ¿Por qué nos permite Dios ubicarnos nosotros en términos de poder y creernos superiores a otros? ¿Dónde está Dios en esos casos? Te voy a contar una broma, pero que hace referencia a eso. Hay una inundación y vienen los bomberos y evacúan a todos. Y hay un señor que no quiere dejar su casa. Entonces pasa una lancha y dice, señor, venga, baje, porque si no se va a inundar, se va a ahogar. No, yo creo en Dios. Bueno, perfecto. A las 2 horas pasa los bomberos, le dicen lo mismo, no, yo acá me quedo, yo creo en Dios. La tercera vez, y el agua le llegó acá y el señor se murió. Se encuentra con Dios y dice, Dios, pero ¿cómo me hiciste esto? ¿Yo qué hice? Te mandé los bomberos, te mandé un vecino, y si no me haces caso, ¿qué querés que haga? No. Ahí estaba Dios, ¿no? Claro, en realidad a veces uno se pregunta, ¿por qué me pasa esto si yo creo en Dios? Ahora, yo digo, ¿por qué no te puede pasar? Es decir, que creer en Dios no es la excepción a los problemas, sino es la virtud que cuando el problema llegue, Dios va a estar a tu lado para ayudarte, ¿no? Luis Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y de eso se trata la fe. Es una experiencia. Por ejemplo, en el cristianismo, creer que en Israel hay una tumba vacía, porque nuestra fe nos hace creer que Jesucristo ha resucitado y es la virtud de saber que está con uno. Por ejemplo, a mí, Pato, lo que más me cautivó de Jesús es esa experiencia de tenerlo a mi lado como amigo 24 horas al día. Es decir, no dependo de nadie, no necesito intermediarios. Él está a mi lado para acompañarme, ser mi amigo, socorrerme 24 horas al día, ¿no? Dos, y voy a tratar de resumirlas. Entonces, ¿dónde está Dios? Filósofo judío del siglo XX, Martin Buber, daría vuelta a la pregunta para hacerlo muy corto y preguntaría dónde está el hombre. Tal vez ya podemos pensar a Dios como fuente de inspiración y no como único hacedor, por ahí como decía Insam, ¿no? Como en nombre de Él poder hacer y no esperar a que Él haga. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede el hombre, el ser humano, responder? Entendiendo que responsabilidad es eso, es dar respuesta. Por el otro lado, ¿a qué Dios nos estamos refiriendo? Momentito, ¿al Dios carcelero o al Dios liberador? Digo, hoy hablamos de poder. El Dios, el cual en su nombre se viene a liberar a las personas, a las sociedades, a las culturas, o se los viene a encontrar en un encuentro del diálogo, dos países que no se hablaban se empiezan a hablar en nombre de Dios, o venimos a hablar de un Dios que da órdenes a pueblos a que sean sumisos a poderosos. Entonces, analicemos en nombre de qué Dios se habla. Si es un Dios que viene a liberar, que viene a pensar en la sociedad, en el individuo, debe estar bueno. Y no importa si creemos mucho o poco. Y si viene a encarcelar y viene a doblegar voluntades, no debe estar bueno. Y no importa en qué Dios creemos. A mí me gusta imaginarme, me imagino que, no sé, se puede llegar a relacionar con el budismo, con lo espiritual. A mí alguna vez me dijeron, cuando Dios se enoja con el hombre, se esconde donde menos lo buscan, que es adentro de sí mismo, ¿no? Y que capaz que podría pasar eso, ¿no? Que quizás para empezar a buscar a Dios haya que empezar a mirarse un poco para adentro, en lugar de andar buscándolo afuera. ¿Qué opinan?
Dios está presente en todos, en el corazón de cada hombre, de cada mujer está presente, está vivo, no solamente está presente, sino vivo, actuante, operante. Eso para nosotros es una gran responsabilidad, ¿no? Porque aún cometiendo la peor de las maldades, Dios sigue estando en el corazón, vivo, crucificado en esa circunstancia. Y de ahí a que somos responsables porque somos también mediadores para otros de esa presencia de Dios. Cuando vos decías, bueno, ¿dónde está Dios en la guerra? Está presente de una manera misteriosa. De situaciones de guerra han surgido experiencias de comunión, de amor, de paz, de reconciliación, de lugares donde uno dice, ahí hay muerte, ahí hay abandono. Y sin embargo Dios de ahí, con su providencia, puede hacer brotar la vida, ¿no? Bien. Alberto. Causa y efecto, nos tenemos que hacer cargo del karma que hemos plantado en vidas anteriores. Y de repente en esta vida empiezan a darse las condiciones como para que florezca ese karma, esas acciones negativas como obstáculos aparecen ahora y le echamos la culpa a Dios, cuando en realidad la causa está en lo que sembramos anteriormente. Bien, alguna de las frases que se han escuchado a lo largo, Ana María, sí, perdón, tenías ganas de acotar algo. Estaba escuchándote y pensaba que en realidad uno debe hacerse cargo de quién es, investigar qué es lo que ha vivido, qué es lo que le ha sucedido y poder trabajar en función de eso. Y de eso nos ocupamos, se ocupa la ciencia, o los psicoanalistas. Es decir, de poder develar en el sujeto que está consultando qué es aquello que sabe que no sabe. Bien, estoy así como sacando conclusiones en voz alta, ¿no? Me parece que es uno de los programas en los que más difícil es ver para dónde vamos, ¿no? Esto que hablábamos el primer programa de yo voy a ser el conductor de un programa donde claramente no sé a dónde voy, no sé a dónde conducir. Y me parece que es lo que lo hace menos poderoso, si se quiere, desde el mal lugar del poder, porque de este programa no le estamos diciendo a ustedes que están del otro lado, las cosas son así, mal que mal cada uno va opinando y cada uno del otro lado irá buscando su manera de relacionarse con lo que aquí se escucha. Frases que se han escuchado aquí durante el programa, como siempre agradeciendo a mi amor, el poder del amor que hablábamos hoy, que me ayuda a rescatarlas y a tuitear también, como ustedes, durante todo el programa, que están allí con @avivavoz crónica o numeral @avivavoz. Frases que se escucharon aquí sin importar quién las dijo. El verdadero poder es aquel que soy capaz de ejercer sobre mí mismo. Algunas frases escuchadas en el programa. El liderazgo es un don que Dios nos regala. El poder de la ciencia y el arte nos ha hecho crecer. El poder sin autoridad desgasta las relaciones. El poder se puede conseguir de distintas maneras. En cambio, la autoridad se basa en el respeto. Hay personas a las cuales el poder las cambia. Distintas frases que se han ido escuchando a lo largo del programa. El poder decepciona cuando no va acompañado del ejemplo. El poder de nuestro ego nos hace creernos superiores a todas las demás especies. Algunas frases que se han escuchado aquí en A Viva Voz durante todo este programa que hoy lo ocupamos sobre el poder. ¿Me quedó alguien en la tribuna que tenía ganas de tirar una opinión? Contame, ¿cómo es tu nombre? Hola, me llamo... ¿Cómo? Iván. Iván, ahí está. ¿Cómo andas, Iván? ¿Cómo estás? Bueno, lo que yo pienso es que el poder es un mal necesario porque, perdonando lo que voy a decir, la sociedad tiene una chatura con la cual no estamos preparados para vivir sin autoridades. Así que el poder es necesario. Bien, no estamos preparados para vivir sin autoridades y no estamos preparados para vivir sin tiempos también, ¿no? Los tiempos se nos van acortando, va terminando el programa del día de hoy. A alguien le quedó una reflexión, una en el tintero, la del estribo, como decían en el campo. ¿Osvaldo? No, recordaría un poco la imagen que te daba al principio, que frente a la discusión del poder, Jesús simplemente tomó una toalla, le lavó los discípulos y digo esto, que los líderes seguros aman servir y los líderes inseguros aman el poder. Bien, Damián.
Sí, me voy con lo mismo, voy con el poder como servicio, la condición de posibilidad, no para engrandecernos directamente, sino para pensar cómo ayudar a los demás y entonces todos seremos un poco mejores. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Lo mismo Ana María, Osvaldo, Damián, Daniel, Alberto y Eisaim. Un aplauso, por favor, para todos. Gracias a ustedes por estar del otro lado. La semana que viene, atención, porque hoy medio que nos empezamos a meter en el tema de la semana que viene. Se vienen 2 programas que más o menos van a estar ligados uno con el otro. En los 2 vamos a estar hablando de fe, pero en uno vamos a hablar de fe y ciencia. Digo, ¿existen los milagros científicamente comprobados, por ejemplo? ¿Es verdad que la ciencia está separada de la fe o hay cosas en las que hay puntos en común? Y el otro programa se va a hablar de fe y religión. 2 temas que obviamente va a ser un placer escucharnos, encontrarnos con distintas opiniones, 5 referentes religiosos, hombres de la ciencia, la tribuna aquí presente, ustedes del otro lado, todos religándonos como todos los domingos a la medianoche aquí en La Viva Voz. Muchísimas gracias por estar aquí del otro lado y muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar acá. Hasta el domingo que viene. Nos vemos. Aquí de nuevo. Thank you.